¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un día más. Fíjate qué jersey te traigo hoy, más mono. Te voy a explicar cómo tejerlo para todas las tallas. Lo puedes tejer en cualquier hilo, tanto para invierno como para verano. Simplemente cambia tu lana por un algodón y no tiene pérdida. Te va a encantar y te guío paso a paso para que tejas tu propio jersey. Así que comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué os parece cómo va quedando el contraste entre los dos colores? Cada una escogerá el color que más le guste y vamos a seguir trabajando vueltas como hemos visto hasta tener el ancho que nos guste y podamos hacer, como muestra a continuación, colocar un marcador a modo de sisa provisional y probarnos y ver que tenemos el ancho que nos gusta, tanto de manga como del cuerpo, y después ya te explico con mayor detalle cómo continuar, porque ya nos queda nada para acabar nuestro jersey. Venga, continuamos. Hemos marcado nuestra sisa, es el momento en el que vamos a empezar a hacer disminución y tenemos dos opciones. En primer lugar, vamos a ver cómo seguiríamos creciendo de largo, porque aún no hemos alcanzado el largo que queremos que sea más largo, podríamos hacer incluso un vestido, pero queremos ir disminuyendo aquí y haciendo ya nuestra blusa, ¿vale? Esta parte recta. Entonces vamos a ver por lo menos una vuelta donde vamos a empezar a disminuir debajo de nuestras mangas, pero vamos a seguir creciendo en nuestros picos y es facilísimo. Pues fijaos, lo que vamos a hacer es las vueltas mientras queramos seguir aumentando en el pico, las vamos a hacer también cerradas en redondo como hemos estado haciendo. Entonces fijaos, esta última vuelta estaba del derecho, pues tengo que trabajar, veis, verla del revés, así que voy a venir, siempre tenemos que buscar los lados más ocultos, o sea, vendré donde mi sisa, veis que el marcador me coge estos dos puntos, entonces voy a comenzar aquí, daré toda mi vuelta y regresaré aquí. Entonces introduzco mi aguja ahí, nudo deslizado y comienzo a trabajar bloques de 3 puntos altos, 3 cadenetas levanto y en ese mismo punto hago mis 3 puntos altos, ¿veis? Si voy a seguir tengo que ir hasta mi esquina, ¿vale? Pues estupendo. ¿Veis? Entonces, bueno, esta primera vuelta realmente, como estoy trabajando aquí, no comienzo todavía a disminuir, será más bien, ya veréis, en las siguientes vueltas. Vale, entonces comenzaremos así, seguimos como siempre haciendo bloques de 3 puntos altos, llego a mi esquina y hago mi esquina como siempre con mi bloque de 3 puntos altos separado por 2 cadenetas de otro bloque de 1, 2 y 3 puntos altos, ¿veis? Y voy a continuar, voy un poco rápido porque me gustaría que lo vierais completo, sin cortes, porque hay gente que luego no lo ve claro. Esta parte sí hago cortes, por eso lo hago ahora con las miniaturas, ¿vale? Y veis que ya voy a llegar a mi marcador, ¿vale? Que estoy cerrando, ¿veis? Voy a trabajar, ¿veis que tiene este hueco y este? Pues voy a trabajar en uno, en el primero, ¿veis? Hago 1, 2 y 3, ¿veis? Y me salto al otro lado. 1,
2 y 3, ¿vale? Y ahora ya este marcador que tengo aquí, ¿veis? Lo voy a mover aquí. ¿Veis? Al hueco. ¿Veis que esa ya es mi sisa? ¿Veis? Esa parte ya está cerrada. Y nada, voy a trabajar así hasta llegar justo, ¿veis? Al primer marcador donde trabajé a un lado, pues aquí al otro. ¿Vale? Voy a continuar haciendo bloques de 3 puntos altos y, por supuesto, marcando bien mi pico. 1, fijaos que ya voy a llegar al último marcador. Habéis visto que es facilísimo, que la falsa sisa, pues yo comenzaba a trabajar en uno de los lados, en redondo, trabajando incluidas mis esquinas como en vueltas anteriores. ¿Veis? Pero ya estoy cerrando, ¿veis? Aquí ya tengo una manga. Entonces voy a cerrar ahí, aquí, con este motivo. ¿Veis? 1, 2 y 3. Entonces estoy cerrando y respetando siempre el sentido de vuelta derecho, vuelta al revés. ¿Veis? Voy a cerrar aquí en mi tercera cadeneta, ¿veis? Y ya voy a quitar este marcador de ahí porque ya lo puedo colocar aquí entre estos dos bloques. ¿Vale? Entonces, si quisiera ahora seguir aumentando haciendo vueltas, ¿vale? Lo que tendría que hacer es, ¿veis que esta está del derecho? Giro, ¿veis? Tendría que trabajar vueltas, ¿veis? Ahora ya la tengo del revés. Pues lo que haría sería, este hueco lo tendré que dejar libre, ¿veis? Me tendría que desplazar 1, 2 y, ¿veis? Al hueco este. Y trabajar igual que la vuelta anterior hasta llegar a este lado que me saltaría el hueco este, por eso he colocado el marcador, porque ahora voy a ir dejando, trabajaría hasta este bloque, me salto donde tengo el marcador y trabajaría el siguiente. Y con esto lo que hago es ir cerrando ahí. Ahora lo veréis también. ¿Vale? Trabajo todo, trabajo mi esquina y vuelvo hasta aquí. Y entonces cerraría con punto deslizado otra vez. ¿Vale? Volvería a girar y así todas las vueltas que queráis mientras queráis seguir aumentando el largo de vuestra prenda, ¿vale? Os lo vais probando, teniendo en cuenta que luego haremos alguna vuelta más de remate del bajo, ¿vale? Podéis hacer una o varias, que ya veremos, ¿vale? Esto es mientras queráis aumentar. Entonces, corto aquí, ¿veis? Yo voy a parar de aumentar el largo para no eternizarme también. Entonces, yo ya he alcanzado el largo que quiero. Entonces, ahora viene el punto en el que yo voy a empezar a hacer, ya no voy a trabajar en redondo, ahora voy a trabajar así todo el tiempo, de pico a pico, y voy a ir disminuyendo esto. Ya veréis que es facilísimo. Entonces, para no perdernos, mirad, marco un pico y marco otro. ¿Veis? Este incluso la quito por ahora para que no me... ¿Veis? Entonces ahora voy a trabajar esta esquina de aquí, ¿veis? De este marcador a este y vuelvo. Y cuando acabe este triángulo, trabajaré el otro, pero vais a ver que es facilísimo. Lo primero, como veo que está del derecho, pues tengo que trabajar
¿Veis? Por el lado revés. Y entonces voy a empezar trabajando por mi esquina. ¿Veis? Donde tengo el marcador, voy a ir de esquina, fijaos, de esquina a esquina y voy a ir ida y vuelta hasta que no tenga puntos. ¿Vale? Fijaos, ya empieza mi disminución que había empezado aquí. Voy a hacerla ya en los picos también. Ya no voy a crecer el largo y comienzo haciendo 3 cadenetas, ¿veis? En mi esquina. Esa era mi pico, ¿vale? Y entonces vengo aquí al hueco siguiente, ahí es donde empiezo a trabajar mi bloque de 3 puntos. Fijaos. ¿Veis? Entonces, como tenía ahí esa esquina, ¿veis? Empiezo ya a disminuir. Vamos a ir viendo, lo voy a ir haciendo rapidito para que podáis ver bien cómo es el proceso. Entonces voy a trabajar, ¿veis? Bloques de 3 puntos altos hasta que, fijaos, tengo este marcado, ahí no voy a trabajar en el anterior, 1, 2 y 3, me salto ese donde tengo el marcador y paso al siguiente, ¿veis? Y ahí estoy haciendo una disminución, que ahora veréis cuando llevemos más vueltas, ¿vale? Y trabajo así justo hasta, por simetría, pues tenemos que trabajar hasta la anterior de la esquina, ¿vale? Y ahí haremos un punto alto. ¿Veis? Ya este es el anterior a mi esquina. Y entonces, como aquí en la primera hacíamos 3 cadenetas en la esquina, pues aquí hago un punto alto. Levanto 1, 2 y 3 cadenetas, giro, ¿veis? Y ahora me toca volver. Entonces, he hecho mis 3 cadenetas, pues trabajaré aquí, ¿veis? Me salto ese. Entonces voy haciendo disminución. ¿Veis? Y ahora me van a quedar menos motivos. Y entonces, ¿hasta dónde trabajo? ¿Veis? No he movido el marcador, pero lo vais a ir viendo claro. ¿Veis? Mi marcador de la vuelta anterior estaba aquí y no lo he movido, pero es que lo estáis viendo que se me está formando debajo de mi manga. Entonces, bien lo puedo mover, ya sí sé que siempre me tengo que saltar ese hasta que termine de cerrar. ¿Veis? 1, 2 y 3. Me vuelvo a saltar el marcador y vengo al siguiente hueco. 1, 2, 3. Vengo al siguiente. 1, 2 y 3. Vengo al siguiente. 1, 2 y 3. Y por simetría, pues vengo aquí, fijaos, y hago un punto alto aquí en la tercera cadeneta. Y levanto de nuevo 1, 2 y 3 cadenetas, giro, ¿veis? Me van quedando menos motivos. ¿Veis? Ahora me salto este, o sea, en este hueco. 1, 2 y 3. ¿Veis? El siguiente hueco. 1, 2 y 3. ¿Veis? No he movido el de la vuelta anterior. Si lo cambio,
va aquí mi marcador, o sea que este me lo salto, ¿veis? 1, 2 y 3, el siguiente, 1, 2 y 3 y ya me toca punto alto aquí en la tercera cadeneta. Entonces veis el marcador, lo muevo, veis cómo van quedando menos puntos. Ahora os enseñaré. Pongo aquí mi marcador. ¿Veis? Levanto de nuevo 1, 2 y 3 cadenetas y fijaos que ya si me salto uno me queda solo un bloque 1, 2 y 3. Ya tengo el marcador que me salto y a este lado me queda 1, 2 y 3. Hago punto alto aquí en la tercera cadeneta y si hago 1, 2 y 3 cadenetas, ¿vale? Podría cerrar aquí directamente o sin hacer nada, mejor no levanto cadenetas, giro y hago un punto alto en la tercera cadeneta. ¿Veis? Y coloco ahí un marcador cuando queráis probar y ver si quedan bien las cosas. ¿Veis? Y así nos sale el hilo. Y fijaos cómo ha ido disminuyendo, ¿veis? Ya tenemos nuestra prenda, ¿veis? Ya hemos cerrado todo nuestro pico. Ahora tenemos que repetir esto mismo en este otro lado. ¿Veis? Y si miro debajo de mi sisa, ¿veis? Estos huequecitos se nos van quedando. Estas son las disminuciones que vamos haciendo. ¿Habéis visto? O sea que aquí ya, si veo que ha quedado bien, fijaos, saco hilo, dejo como un palmo y corto. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Veis? ¿Está del derecho? Pues no, comienzo en el otro. Entonces, ¿veis? Entro aquí y vuelvo a repetir exactamente igual. ¿Veis? Comenzamos, nudo deslizado y hago 1, 2, 3. Ya tengo mi hilo ahí. Vengo al siguiente y hago mis bloques de 3 puntos altos. ¿Veis? Y ya este no lo voy a repetir para no ser muy... ¿Veis? Y ya vamos a ir haciendo lo mismo que hemos hecho en este aquí. ¿Veis? Porque ya habéis visto cómo se añade el hilo. Respetad que todas las vueltas sean derecho-revés. Y vais a trabajar este otro pico exactamente igual que este. Y ahora vamos a ver las medidas que me habían quedado a mí y el número de vueltas. Bueno, ¿qué os parece el cuerpo? Así va quedando, lo he tejido rapidísimo, ya veréis que esto se hace en nada. Si queremos podemos hacer alguna vuelta más en circular en punto granny, empezando siempre, ya sabéis, aquí donde las disminuciones y las mangas igual. Vamos a empezar aquí con nuestro primer bloque en el punto de disminución del costado y vamos a volver cerrando vuelta con punto deslizado y no tiene pérdida. De esa forma, al trabajar en redondo pero alternando derecho-revés, nuestra costura no se va a girar y no se nos va a ver
va a quedar ahí donde debe quedar. Así que continuamos. Bueno, fijaos, y para nuestra manga, ¿qué tenemos que hacer? Vais a ver que es súper fácil. Como siempre, cogemos hilo, dejamos un palmo, nudo corredizo, cojo este color para que se vea mejor, aunque yo voy a seguir en negro. Y como os digo siempre, aunque no se vea muy bien, fijaos, aquí hemos ido haciendo la disminución de nuestro lateral y tengo mi marcador. Aquí es donde voy a hacer mi primer motivo. Si os dais cuenta, al haberlo hecho en negro y con esta lana, no se nota muy bien el sentido de la vuelta, ¿vale? Vosotras en persona lo veréis y sobre todo al trabajar con otros hilos y otros colores sí se notará más. Así que lo primero que hago es fijarme y en mi caso esta vuelta está del revés, así que estoy bien si hago así y la siguiente la comienzo del derecho. Cojo mi hilo nuevo y voy a trabajar aquí mi primer bloque de 3 puntos altos donde íbamos colocando el marcador justo ahí en mi sisa. De esta manera, al comenzar justo aquí, el cambio de vuelta no se va a notar. Bueno, y una vez que tenemos el primer bloque, podemos ver si, claro, en este caso es de otro color, canta mucho, pero yo en negro he intentado ocultar así, ¿veis? Esa hebra y las que me voy encontrando por el camino, ¿veis? No tiene pérdida, voy a ir trabajando. En cada hueco un bloque de 3 puntos altos y voy a dar toda la vuelta. Fijaos aquí que tenía este marcador de haber cerrado esto, puedo sacar este hilo por aquí, quito el marcador y aprovecho, tiro y aprovecho para ocultar esa hebra también dentro de mi bloque de 3 puntos altos. Fijaos, me queda el último bloque, 1, 2 y 3 puntos altos y ya llego a mi marcador. Voy a hacer ahí, ¿veis? Un punto deslizado y como hablamos todo el tiempo hay que hacer vuelta del derecho y vuelta del revés. Giro y en ese mismo punto que estoy hago punto bajo, cadeneta, punto bajo, como os digo, mi falso punto alto. Vosotras podéis hacer 3 cadenetas y 1 y 2 puntos altos y tengo ya mi primer bloque, ¿veis? Y voy a seguir de nuevo trabajando un bloque de 3 puntos altos en cada hueco y cuando llegue vuelvo a girar de la misma manera. Cerraré aquí con punto deslizado, giraré y en este mismo hueco que habré cerrado trabajo mi nuevo bloque y voy en el otro sentido y así todo el tiempo hasta que tengamos el largo que queremos para nuestra manga. Fijaos, he tejido 26 vueltas para mi manga desde aquí y miden 30 centímetros por 17 de ancho. All I